buenas noches, televidentes del Caribe colombiano y de todas aquellas personas que nos acompañan a través de la redes sociales. Hoy nuestro codirector y copresentador, el doctor Humberto Mendieta, no nos acompaña por razones laborales, pero ya en nuestro próximo programa estará con nosotros. Hoy vamos a hablar de un tema de mucha actualidad. Vamos a analizar aquellas redes sociales, el derecho de la expresión que tienen las personas y como empleados públicos. ¿Hasta dónde es el límite que hay que tener en cuenta de esas afirmaciones que se hacen a través de las redes sociales? Y para ello tenemos dos especialistas en el área. El doctor David Alonso Roa Salguero. Doctor Roa, bienvenido al Consultorio Jurídico. Muchas gracias, doctor Víctor. Un cordial saludo a toda la teleaudiencia y, por supuesto, a toda la mesa de trabajo. También nos acompaña el doctor Mario Felipe Daza Pérez. Doctor Daza, bienvenido al Consultorio Jurídico. Muchas gracias por la invitación, profesor Víctor Julio. Los invitados en el día de hoy pues, son abogados, especialistas en sus áreas, docentes universitarios, conocedores de este tema. Y eso, la introducción que hicimos al comienzo es de lo que vamos a hablar. Doctor Daza, ¿qué podríamos considerar que es la libertad de expresión y el deber de función en las redes sociales? Bueno, vemos aquí que son tres aristas distintas. La libertad de expresión como un derecho fundamental constitucional, el deber funcional, que es un desarrollo dogmático propio del derecho disciplinario, y el deber las redes sociales, que es un ámbito propio de la tecnología y de la sociedad. Entonces, lo que podemos aquí entremezclar entre la libertad de expresión, deber funcional y redes sociales es que bien los servidores públicos, frente a las libertades que tiene como todo ciudadano antes que ser servidor público, se puede expresar libremente frente a las redes sociales, frente a las comunicaciones, frente a esta era digital, pero con ciertos límites. Y esos límites son los que están, digamos, contemplados en la ley, en la Constitución y en la convencionalidad. Doctor Roa, una persona, como persona, tiene derecho a expresar sus ideas, pensamientos. Pero si esa persona ya es empleado público, ¿cuál es ese límite en lo que él puede expresar en el derecho de expresión que él tiene en su carácter de empleado público? Porque él los fines de semana y de noche y en las redes sociales sigue siendo un servidor público. ¿Qué connotación tiene esas afirmaciones que hace esa persona en las redes sociales y su calidad de empleado público? Una pregunta bastante interesante y por supuesto que tiene que ver con una obra que recientemente acabamos de actualizar y presentar al Grupo Editorial Ibáñez, nuestra segunda edición, una obra que hice en coautoría con Mario, un diálogo que tuvimos la oportunidad de realizar y en efecto se dedica exclusivamente al ejercicio de la libertad de expresión en las redes sociales por parte de los servidores públicos. En primer lugar, debemos tener claridad frente a lo que significa la libertad de expresión. Es el derecho que tiene o la posibilidad que tiene cualquier persona de expresar su pensamiento, opinión o una información relacionada con cualquier tema en general. De tal manera que esa libertad de expresión se ve un poco restringida o limitada cuando es ejercida por parte de los servidores públicos, y así ha sido reconocida no solamente por la doctrina nacional y extranjera, sino también por importantes tribunales, como por ejemplo el Tribunal Constitucional español y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, teniendo en cuenta que los servidores públicos están unidos al Estado a través de una figura de origen alemán que se denomina relación especial de sujeción, lo cual los diferencia de una forma notable frente al resto de las personas. Por ejemplo, quienes no tenemos la condición de servidores públicos, estamos unidos con el Estado a través de una relación general de sujeción. Por tal motivo, los servidores públicos frente al resto de las personas tienen unas cargas adicionales en materia de responsabilidad. Así, un servidor público que pretenda ejercer la libertad de expresión
como un derecho fundamental que se encuentra consagrado en la Constitución Política y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, debe tener mucho cuidado porque aún así no se encuentre en su escritorio o se encuentre de pronto acostado en su cama un sábado por la noche o se encuentre, por ejemplo, tomándose un café con un par de amigos un domingo o un lunes festivo y se le da por expresar una opinión o una información en las redes sociales, puede ser en una cuenta como Twitter o puede ser Facebook o incluso Instagram, etcétera, etcétera, o una de estas plataformas tecnológicas que últimamente se vienen utilizando en época de pandemia, probablemente si vio la reserva de algunas actuaciones oficiales o información reservada que tenga a su cargo en su condición de servidor público, puede resultar investigado disciplinariamente y eventualmente sancionado por incumplir su deber funcional. El deber funcional, y como muy bien lo decía Mario, hay que diferenciarlo de ciertos deberes ciudadanos que tiene el resto de las personas y por tanto el deber funcional como parte de esa relación especial de sujeción que tiene el servidor público puede eventualmente terminar sancionado por incumplirlo, aún así se encuentre en un entorno privado, pero que ese comportamiento trasciende a los deberes oficiales como servidor. Con base en lo que acaba de decir el doctor Daza, entonces, ¿qué podríamos decir? ¿Cuál es ese límite que debe tener la libertad de expresión? O sea, ¿cuándo un funcionario público está realmente haciendo uso de su derecho de expresión, pero cuándo puede transgredir el derecho al honor, de la honra o al buen nombre de otra persona? ¿Cuál es ese límite? El servidor público, como todo ciudadano que es, también tiene, digamos, derechos, deberes, prohibiciones, pero esas prohibiciones y deberes están marcadas en el artículo 6 de la Constitución, que son más, digamos, más limitadas que las de ciudadanos en general. Por eso lo que dice el doctor David, que existe lo que es la relación general de sujeción y la relación especial de sujeción. Por eso es importante este criterio, esta diferenciación, porque precisamente el discurso protegido de los servidores públicos es mucho más limitado que lo que tienen los ciudadanos. Entonces, no tenemos, digamos, unos criterios fijos cuándo o no el servidor público puede transgredir o puede ilimitarse frente a esa libertad de expresión o puede digamos, tocar el derecho a la honra, sino que debe ser un caso por caso, se debe ver. Pero en todo caso, valga la redundancia, debe existir unos criterios mínimos de proporcionalidad, legalidad y necesidad, bien, que son los criterios que propone la Corte Interamericana de Derechos Humanos en caso tal de que los servidores públicos quieran expresarse, que lo hagan de buena forma, en buen sentido de la palabra. Muchas gracias, doctor Daza. Estamos hablando sobre la responsabilidad de los empleados públicos y las redes sociales. Vamos a hacer una corta pausa comercial y ya regresamos. Si tienes deudas distritales con vigencia 2019 y anteriores, ahora puedes pagar el 80% del capital y te ahorras el 20% restante y la totalidad de los intereses. Aprovecha y ponte al día, sin intereses ni sanciones. Oportunidad válida hasta el 31 de octubre de 2020. Alcaldía Distrital de Barranquilla. Oye, dale luz verde al ahorro. Pon al día tus deudas de impuesto vehicular. Aprovecha el 100% de descuento en intereses y sanciones y 20% en el capital de deuda. Aplica solo para vigencias de 2019 y anteriores. Válido hasta el 31 de octubre. Secretaría de Hacienda. Gobernación del Atlántico. Gisela García, abogada, consultora en insolvencia, conflictos por arrendamiento, responsabilidad civil y del Estado, conciliadora en derecho. Celular 314-535-1675. Correo electrónico giselagarciatorres@gmail.com. ¿Eres mayor de 60 años y presentas alguno de estos síntomas? Fiebre, escalofríos, tos, dificultad para respirar,
malestar corporal, dolor de cabeza, pérdida del olfato y el gusto, dolor de garganta, congestión nasal, mocos, náuseas, vómito o diarrea, tu vida puede estar en riesgo. Llama ya al 40 10 204 o regístrate en www.bac60.com para recibir una llamada de apoyo que podría salvar tu vida. Oye, dale luz verde al ahorro. Pon al día tus deudas de impuesto vehicular. Aprovecha el 100% de descuento en intereses y sanciones y 20% en el capital de deuda. Aplica solo para vigencias de 2019 y anteriores. Válido hasta el 31 de octubre. Secretaría de Hacienda. Gobernación del Atlántico. Bici Ruta Segura, todos cabemos. Antes de salir, revisa tu bici y elementos de seguridad. Tapabocas, casco, chaleco reflectivo, luz roja, luz blanca, timbre, frenos delanteros y frenos traseros. Alcaldía de Barranquilla. Soy Barranquilla. En GESELCA hay una fuerza muy poderosa que nos mueve a creer que todo es posible. Es la energía que viene de los corazones de la gente que como nosotros enfrenta grandes desafíos para alcanzar sus sueños. GESELCA, energía que construye futuro. Bici Ruta Segura, todos cabemos. Antes de salir, revisa tu bici y elementos de seguridad. Tapabocas, casco, chaleco reflectivo, luz roja, luz blanca, timbre, frenos delanteros y frenos traseros. Alcaldía de Barranquilla. Soy Barranquilla. ¿Eres mayor de 60 años y presentas alguno de estos síntomas? Fiebre, escalofríos, tos, dificultad para respirar, malestar corporal, dolor de cabeza, pérdida del olfato y el gusto, dolor de garganta, congestión nasal, mocos, náuseas, vómito o diarrea, tu vida puede estar en riesgo. Llama ya al 40 10 204 o regístrate en www.bac60.com para recibir una llamada de apoyo que podría salvar tu vida. Rafael Rodríguez Mesa, asesorías legales profesionales. Somos un bufete de abogados confiables que te ayuda con tus asuntos laborales y de seguridad social. Calle 41, número 43, 128, oficina 6, Barranquilla. Celular 310-632-0407. Oye, dale luz verde al ahorro. Pon al día tus deudas de impuesto vehicular. Aprovecha el 100% de descuento en intereses y sanciones y 20% en el capital de deuda. Aplica solo para vigencias de 2019 y anteriores. Válido hasta el 31 de octubre. Secretaría de Hacienda. Gobernación del Atlántico. Regresamos a consultorio jurídico. Los empleados públicos y su responsabilidad frente a las redes sociales. Nos acompañan dos especialistas, el doctor Daza y el doctor Roa. Doctor Roa, hemos tenido recientemente, desde hace mucho tiempo realmente, que si empleados públicos se enfrentan con otros empleados públicos, se ofenden, el otro le responde. De esos casos emblemáticos, ¿cuál es el límite que se ha tenido o cuáles son las consecuencias que se han derivado de las afirmaciones dadas por estos funcionarios? Precisamente la publicación que surgió a raíz de nuestro diálogo entre Mario y yo en esta obra a la que hemos hecho referencia, el deber funcional y las redes sociales frente al alcance del ejercicio de la libertad de expresión, nos ha demostrado que los servidores públicos tienen una clara restricción, que si bien a ellos no se les censura el ejercicio de este derecho fundamental, tienen ciertos deberes para con el Estado. Vemos muy frecuentemente algunos servidores que reciben algunas ofensas a través de redes sociales, pero también lo hacen, es decir, son autores de este tipo de comportamientos a través de las redes sociales o las plataformas virtuales o tecnológicas. De tal manera que si
ejerce la libertad de expresión causando un daño el servidor público o tratando de una forma irrespetuosa con comportamientos cercanos a la injuria o a la calumnia, muy probablemente este servidor público será responsabilizado disciplinarmente de forma eventual, pero muy seguramente estará siendo investigado por parte de las autoridades competentes. Entonces, hay un límite claro por parte de los servidores públicos para ejercer la libertad de expresión. Donde no hay claridad en el límite es en su proceder desde el punto de vista privado y hasta cuándo ese comportamiento se vuelve oficial o público para poder ser responsabilizado disciplinariamente y concluir que efectivamente incumplió su deber funcional. Ese límite, claro, no lo tenemos ni desde el punto de vista constitucional ni desde el punto de vista legal. Por ejemplo, veíamos hace algunas semanas, por ejemplo, un reconocido alcalde de una ciudad de capital de departamento, donde a través de estas plataformas virtuales ofendía o irrespetaba a algunos otros servidores públicos con ocasión del ejercicio de sus funciones. Eso podríamos considerar que es una conducta que puede ser eventualmente investigada por parte de las autoridades competentes, teniendo en cuenta que fue un claro, evidente comportamiento irrespetuoso en principio, pero que valdría la pena revisar si cumplen o no los elementos de la responsabilidad disciplinaria que desde el punto de vista dogmático se han establecido. Doctor Daza, y rápidamente, y la serie Matarife, que también ha originado mucha controversia en su publicación, ¿ha afectado este tema que estamos hablando de esa responsabilidad que debe tener en las redes sociales? En cierta forma existe, digamos, una alteración de la libertad de expresión. Ahora mismo ha surgido la primera instancia del fallo de tutela, aún estamos esperando, digamos, la impugnación, pero lo que va hasta ahora se negó por improcedente, por existir otras medidas alternas para solucionar este tipo de conflicto entre libertad de expresión, que muy bien, aquí se confunde la libertad de información con la libertad de expresión, y que bien, el caso de Matarife se presenta porque supuestamente dentro de ellas se utilizan unas imágenes o opiniones que pueden afectar, según el juez, son opiniones y bien no información como tal, si es veraz o no, sino opiniones verdaderamente del creador de la serie. Y por tanto, este es otro argumento del fallo de tutela para negarlo, que son meras opiniones de su creador y que por tanto no afecta a ese honor o la honra de la persona que es víctima en este sentido. Entonces, sí se podría hablar de libertad de expresión versus derecho a la honra, pero en lo que va del caso, como está incipiente, pues hasta ahora tenemos que se ha negado por improcedente. Vamos a hacer una corta pausa comercial y ya regresamos con tan interesante tema en consultorio jurídico. Si tienes deudas distritales con vigencia 2019 y anteriores, ahora puedes pagar el 80% del capital y te ahorras el 20% restante y la totalidad de los intereses. Aprovecha y ponte al día, sin intereses ni sanciones. Oportunidad válida hasta el 31 de octubre de 2020. Alcaldía Distrital de Barranquilla. Doctor Roa, ¿y cuáles son las orientaciones que ha dado la Corte Constitucional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre este tema? Bien, la Corte Constitucional ha sido enfática desde hace muchos años en que en principio hay un derecho al insulto, ¿sí? Sobre todo algunas providencias proyectadas por una profesora reconocida que tuve en la Universidad Externado de Colombia, Catalina Botero, donde incluso debatimos académicamente algún tema relacionado a través del cual también fui sujeto de críticas cuando fui servidor público. Es decir, hay un derecho al insulto por parte de los ciudadanos, sobre todo cuando este insulto se realiza a
los servidores públicos, porque los servidores públicos están expuestos a la crítica porque manejan la cosa pública, de tal manera que la Corte Constitucional ha sido clara y ha sido enfática en esa situación. Y frente al ejercicio de la libertad de expresión a la inversa, es decir, por parte de los servidores públicos, ha dicho claramente que está restringido y está limitado por esa relación especial de sujeción que surge a partir de lo previsto en el artículo 6º de la Constitución Política, que establece que los particulares son responsables por infringir la Constitución Política y la ley, mientras que los servidores públicos lo son por esa misma causa, pero también por omisión y extralimitación en el ejercicio de sus funciones. De igual manera, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido enfática en ambas posturas, es decir, la posibilidad de que quienes ejercen funciones públicas estén sometidos al escrutinio, a la crítica. Y por supuesto, de otro lado, los servidores públicos tienen limitaciones frente al ejercicio de la libertad de expresión porque deben estar autorizados para emitir cierta información y también para realizar cualquier tipo de opiniones a través de las redes sociales. Doctor Daza, recientemente se ha creado una junta de supervisión de contenidos en las redes sociales, en Facebook e Instagram. ¿Usted considera que esta es una medida adecuada para poder controlar estas publicaciones en las redes sociales? Pues digamos, si es suficiente, si bien es suficiente para algunos, pues no es propicio, porque precisamente esto podría alterar la libertad de expresión, esa libertad de expresión que nosotros debemos, digamos, defenderla. Como dice el profesor Daniel Peña Valenzuela, nuestro prólogo, es preferible la libertad de expresión, que haya abuso de la libertad de expresión, a que haya censura. Entonces, la libertad de expresión se puede ver afectada precisamente por esta Junta de Supervisión de Contenido, porque puede dar cabida a esa censura que nosotros tanto criticamos desde un Estado de Derecho liberal. Doctor Rojas, se nos acabó el tiempo, pero antes de irnos, nos gustaría saber si puede existir alguna responsabilidad del Estado derivado por el uso de las redes sociales. Por supuesto que sí. Eventualmente, si el servidor público es el autor de ese ejercicio deliberado de la libertad de expresión, al encontrarse responsable y causar algún daño a través del ejercicio de ese derecho fundamental, muy probablemente pueda ser demandado el Estado y ser responsabilizado por el comportamiento de uno de sus agentes. Otro aspecto que también valdría la pena revisar tiene que ver con el contenido mismo de la información o de la opinión o de ese ejercicio del derecho fundamental que realiza el servidor público, hasta qué punto puede de la misma forma incumplir su deber funcional y asimismo causar un daño antijurídico para que el Estado sea demandado de conformidad con lo establecido en el artículo 90 de la Constitución Política y la legislación pertinente. Muchas gracias a nuestros invitados, el doctor David Roa y el doctor Mario Daza, por ilustrarnos sobre este importante tema. Y a ustedes, televidentes, los esperamos en un próximo programa de Consultorio Jurídico.